Ok. Bueno, saque su Biblia y vamos a abrirla al libro de los Hechos, que es donde hemos estado en las últimas semanas. También ahí en su boletín encuentra un espacio para que pueda tomar notas, ya que no estoy dándoles a ustedes bosquejos los días jueves. No coloqué todos estos textos en el PowerPoint este día, pero si usted tiene su Biblia, puede verlos ahí. Estoy leyendo de la versión Biblia de las Américas, y quiero comenzar leyendo desde el versículo 12 y voy a leer hasta el final del capítulo, ¿sí? Y de esta manera podemos regresar a contextualizar nuestro mensaje el día de hoy. Dice la Escritura, comenzando en el versículo 12 del capítulo 1 del libro de los Hechos. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. El versículo 14 incluye dentro de los 120 a María y a los hermanos de Jesús. Si repetimos otra vez la lectura del versículo 14, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es muy interesante que se mencione que María y los hermanos de Jesús estaban ahí, considerando que en varias ocasiones en los evangelios, con frecuencia, ellos quedaban perplejos con lo que estaba sucediendo con Jesús. Es decir, que ellos no entendían. ¿No le parece a usted también algo muy peculiar el hecho de que muchas veces su propia familia no entiende? Hay ocasiones que Dios lo llama a usted a un ministerio, y su familia, que lo vio crecer, no entiende. Y tal vez lo ven a usted y dicen: pero tú, ¿quién eres y por qué tú? O sea, hay algo sobre las familias en cuestión del servicio al Señor que a veces se preguntan, quedan perplejos con la idea de que tú estés sirviendo a Dios, o de que de alguna manera tú hayas salido del mundo y, habiendo conocido tu vieja manera de vivir, ahora te ven y dicen: ¿qué onda contigo? O sea, no entienden lo que está pasando. Hablas un nuevo lenguaje, te conduces en otra nueva forma, y de repente como que no entienden. Y se quedaron perplejos ellos en cuestión a la vida de Jesús.
Y este texto aclara dos cosas importantes para nosotros en el día de hoy que quiero que usted pueda enumerar o escribir ahí en algún lugar, porque creo que son importantes. Primero, nos habla del puesto que María ocupó en las cosas del reino. No es mi intención el día de hoy menospreciar a María de ninguna forma, pero sí me gustaría el día de hoy hablarles sobre el lugar que ella ocupó en las cuestiones del reino de Dios. Porque hay ciertas tradiciones donde la colocan a ella casi como una corredentora en el reino, y la Biblia no menciona eso de ninguna manera. Y por eso quiero el día de hoy hablar un poco acerca de María. ¿Le parece bien? Simeón, por ejemplo, profetizó a María lo siguiente en Lucas, el capítulo 2, versículo 34 al 35. Lo escribí yo de la versión popular porque creo que es un poquito más llevadero el lenguaje. Dice: entonces Simeón le dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús: mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviesa tu propia alma. En otras palabras, le estaba diciendo el Espíritu Santo por medio del profeta Simeón: María, habrán cosas que sucederán que no vas a entender. Y estas cosas van a afectarte profundamente y van a ser como una lanza aún en tu propio corazón. A pesar del hecho de que es un privilegio el que seas la madre de Jesús, también vas a experimentar cosas que nunca te imaginaste que ibas a experimentar, porque este no es un niño cualquiera, no es como cualquier otro. Después tenemos a Jesús con María en Galilea en las bodas de Caná. Dice el los versículos 1 al 12, en el capítulo 2 de Juan, tenemos un intercambio muy interesante entre María y Jesús que comienza a iluminarnos a nosotros un poquito sobre el cambio y la transición de su relación con ella. Versículo 3 dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Ella se acercó a Jesús pidiéndole que supliera la necesidad del vino. Ella no estaba pidiendo a Jesús que hiciera un milagro. No. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos esto? Porque Jesús todavía no había hecho ningún milagro. Este sería el primero, y ella no estaba pidiéndole que hiciera un milagro porque ella ni siquiera sabía que tenía el poder para hacer esa clase de milagros. No, ella no estaba pidiéndole que hiciera eso. Él entonces le dice a ella, le dice esto más bien ella a él, por causa de que él ahora era la cabeza del hogar. Aparentemente José, su esposo o el padre de Jesús, ya había muerto. Y ahora Jesús se había convertido en la cabeza del hogar. Y como cabeza del hogar, la madre llega diciéndole: ¿sabes qué? Estos muchachos se les acabó el vino, haz algo al respecto. Es como cuando mi esposa viene y me dice: ¿sabes qué? No hay leche, ve por ella. Es una cuestión no de orden, simplemente de necesidad. Y porque soy el padre, porque soy el proveedor, porque soy el esposo, entonces voy a llenar o a suplir esa necesidad. ¿Está conmigo? De la misma manera, la cabeza del hogar iba a suplir la necesidad que estaban pasando estos muchachos, porque en aquel entonces los chicos se casaban muy temprano en edad. Y lo más probable es de que no tenían dinero para más y se les había acabado el vino. Y Jesús dice: bueno, ¿sabes qué? Haz algo al respecto para que esto siga adelante. Ella entonces llega con Jesús y le dice: encárgate de esto porque se les acabó el vino. Y Jesús responde a esta petición de una forma que nos deja un poco perplejos, y me imagino que María también quedó perpleja con esta respuesta. Y Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer?
déjeme permitir que se asiente esto un poco sobre usted, porque cuando yo leo estas palabras, tal vez suenen algo ásperas, tal vez suenen como que es una falta de respeto a su propia madre, porque no le dice, mamá, está bien, le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? El término mujer no significa una falta de respeto. Se usaba para dirigirse a gente de respeto, gente de rango, pero no la llama madre. El equivalente para nosotros sería señora o doña. Le dice, ¿qué tienes conmigo, señora? O sea, la está honrando, pero no en categoría de madre. No utiliza ese lenguaje. El Señor estaba declarando, hay un cambio en la relación. Aunque contesta la petición de ella y hace lo que le pide, Jesús deja en claro de que la relación había cambiado. No hay muchos amenes, pero está bien, eso es lo que estamos viendo. Jesús estaba en cierta forma trazando una línea de el antes y el después. Y él estaba diciendo, las cosas ya no son como antes. Mi papel y mi función ha cambiado. Ahora ya no podemos tratarnos de la misma forma. Porque en ese momento acababa de regresar Jesús de su bautismo. Y el periodo de 40 días de tentación en el desierto, que fue el inicio de su ministerio. Que Jesús dice, aquí hay una línea que acabo de cruzar. Y tienes que comprender que ahora yo estoy manejando otro tipo de relación. Y había él comenzado su ministerio, y como señal de este nuevo ministerio y nueva etapa ocurre el primer milagro, que es la transformación del agua al vino. Jesús estaba entrando dentro de este nueva era, y yo me imagino que ella no lo comprendía, como ninguna de las mujeres aquí lo comprenderían si su hijo un día le dice señora. ¿Cierto? Sería algo difícil para usted asimilar, porque usted fue la que le dio a luz a este niño y lo crió toda su infancia, y de repente le sale con señora. Y se imaginan ustedes a María. Ella no sabía qué hacer con todo esto. Era confuso. Una vez más, ella queda perpleja. Y es por eso que es tan interesante ver a María ahora aquí en Hechos, el capítulo 1, tomando su lugar. Escúchame, está ahora tomando su lugar juntamente con los 120 en el aposento alto, reconociendo que a pesar de haber sido el medio humano por el cual el Hijo de Dios fue introducido al mundo, toma su lugar en el mismo plano juntamente con todos los demás. Si hay alguna duda en cuanto al lugar que tiene María en las cosas concernientes al reino, aquí queda aclarada. Humanamente hablando, María tuvo un papel profundamente singular, pero espiritualmente hablando, es nuestra hermana en las cosas de Dios. No es la madre de la iglesia. Nunca fue nombrada así. Y en el inicio de la iglesia, en el momento de dar a luz a la iglesia, que fue en el aposento alto, no se le nombra a ella como la madre de la iglesia. Ni se le menciona como un pilar de la iglesia. Era simplemente otra de los 120 que estaban esperando la promesa del Padre. ¿Estamos conmigo?
Porque si hubiera sido ella la madre de la iglesia, hubiera la escritura claramente declarado que esto era así, pero no fue así. Habiendo dicho esto, creo que es importante decir que sí es que cuando la vemos a ella, vemos a una mujer que estaba viviendo una vida de obediencia de acuerdo a los mandatos del Señor. Y que sí, en verdad, modela a través de las Escrituras en un número de ocasiones la clase de vida que todo fiel discípulo debe de vivir. En otras palabras, es digna de nuestro respeto y admiración. Sin embargo, tiene su lugar y no podemos otorgarle otro lugar que ese. Hoy la tradición dice que la forma de llegar a Jesús es a través de María. Sin embargo, esto no lo encuentro yo en toda la Biblia. Al contrario, lo que sí encuentro es a Jesús diciendo: el que esté cargado, venga a mí, vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, y yo los haré descansar. Él dice: vengan a mí los que tienen sed y beban. Él dice: vengan a mí directamente. Él no dice: vayan con mi madre y luego ella va a ver cómo le hace para hacer una cita con ustedes. No, Él dice: vengan a mí, vengan y beban de las aguas. Aquí estoy, yo. Cuando yo era joven y bello, recuerdo que a veces había chicas que querían introducirse a mí a través de mi madre. Y entonces se congraciaban con ella primero para ver si pasaban. Y de alguna manera iban a llegar a mi corazón. Y la verdad es de que me fastidiaba que hicieran eso. Porque de repente ahí andaban, no sé si esta expresión se usa en otros países, pero llegaban a hacerle la barba a mi mamá. ¿Me comprende? ¿Sí? Y de repente ella se sentía como pavo real porque tenía la atención de todas las chicas ahí alrededor. Y lo que yo quería es: yo no quiero que vayas con mi mamá, yo quiero que vengas conmigo. Porque si tú no me caes bien a mí, no va a haber nada, aunque le caigas bien a mi mamá. ¿Está conmigo? Al final de cuentas, yo voy a hacer esa decisión, no ella. Yo no sé si Jesús se molesta por eso, pero lo que sí sé es de que la Escritura dice que María asumió su lugar como uno de los 120 y fue recipiente de las bendiciones del Señor, porque ella estaba ahí y fue también llena con el Espíritu Santo. Y después de esto ya no escuchamos de ella. De repente vemos al apostolado tomar lugar y de repente vemos a los discípulos comenzar a esparcir las buenas nuevas. Y de repente nos damos cuenta que ella asumió su lugar apropiado. La segunda cosa que notamos es que nos habla este texto sobre sus hermanos. Los hermanos de Jesús también son mencionados aquí. Y hay 3 puntos de vista en cuanto a la referencia hermanos en el Nuevo Testamento, porque he tenido a través de los años con mi familia ciertos argumentos sobre esto en el pasado y he estudiado el pasaje y la Biblia y me doy cuenta de esto, que hay 3 referencias o 3 puntos de vista en cuanto a los hermanos de Jesús que creo que usted debe saber también. Primero, en el siglo IV, Epifanio sostenía que estos hermanos en verdad eran hijos de José de un matrimonio previo. Otra vez, es simplemente algo que se promulgó. En el año 382 al 383, Jerome estableció la teoría de que no eran hermanos, sino primos de Jesús. También sin ninguna prueba convincente bíblica que podamos decir. La iglesia cristiana sostiene que los hermanos son literalmente hermanos. Esto no le quita el mérito a María del nacimiento virginal, pues ella, cuando concibe y da luz, sigue siendo virgen. Pero también era una mujer casada que tenía un marido.
y que como marido y como matrimonio ellos vivieron como tales y engendraron y tuvieron hijos. Y eso no le quita el mérito, así como no le quita el mérito de la santidad y pureza a ninguna mujer casada que tenga hijos, porque son santas en el Señor, de acuerdo a la Escritura. No les desmerita eso, al contrario, ese es el plan original del Señor. Y es la forma que Dios hizo y es la forma que Dios bendice al matrimonio de esta manera. A veces lo confundimos porque nosotros estamos viendo el aspecto negativo de una relación íntima cuando es fuera del matrimonio, y entonces sí, eso no es visto bien por Dios, pero dentro del matrimonio es santo y puro, bíblicamente hablando. ¿Está conmigo? Y eso no hace que las mujeres sean inferiores o que de alguna manera sean desacreditadas de su pureza. Al contrario, es lo que las hace a ustedes lo que Dios creó. Que la voluntad de Dios sea hecha en sus vidas, procreando y teniendo hijos. Y así, de esta manera, estos hijos nacen dentro de un hogar bendecido por el Señor. Por lo tanto, yo no lo veo como algo que disminuye o desprestigia a María de ninguna manera. Al contrario, creo que la hace más humana y más madre y más mujer. La palabra, la razón por la cual nosotros como iglesia creemos que son literalmente hermanos es porque la palabra hermanos en Hechos 1:14 que acabamos de leer es la palabra griega adelphos, que significa hermanos de sangre. Eso es lo que adelphos significa, hermanos de sangre. Y si es adelphos la palabra que utiliza el libro de los Hechos, nos está diciendo que en verdad estos eran los hermanos de sangre de Jesús y estaban ahí juntamente con ellos. Amén. No lo estamos sacando del aire, sale en la Escritura. Esto sí está en la Biblia para que pueda ser conocida por todos. Y por eso usted debe de estar consciente de que los hermanos que menciona la Escritura son en verdad los hermanos de sangre de Jesús. Y estos también eran parte de los 120 que estaban ahí esperando la promesa del Padre. Aleluya. ¿Por qué están tan callados, hermanos? Ayúdenme a predicar hoy. No me están ayudando, me están viendo como Y yo entiendo que al hablar de María las cosas se iban a poner un poquito así, porque traemos nosotros acarreando un montón de nociones de años, y es difícil escuchar algo así como lo que acaban de escuchar de mí, ¿no es cierto? Porque usted ha escuchado todo lo contrario y usted dice como que se siente un poco incómodo, pero no debe serlo, simplemente es la palabra de Dios. Esta es la razón por la cual la iglesia cristiana sostiene que estos hermanos eran literalmente los hermanos de sangre. Ahora, los versículos 15 al 26 pasan rápidamente y no voy a tomar mucho tiempo, pero sí quiero leerles a usted otra vez el pasaje en cuestión de repaso para que usted tenga una idea más amplia. Y si lo quiere leer en tu Biblia, perfecto. Dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, y quiero que usted marque esto, cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido
para que tome la parte de este ministerio y apostolado que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Es interesante que no dice a dónde fue, pero usted y yo nos imaginamos, ¿no? Porque no dice que fue al cielo. Se fue a otro lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los apóstoles. Ahora, estos pasajes se redondean esencialmente en dos cosas. Porque hay dos cosas que están aquí en este pasaje que creo que son dignas de explicación. Primero, tenemos la explicación de la muerte de Judas. Tenemos la descripción de los evangelios que Judas se ahorcó a sí mismo. En Mateo 27:5 dice: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Aparentemente, después de que se ahorcó, nadie tocó el cuerpo por mucho tiempo, o tal vez nadie sabía dónde estaba el cuerpo. El campo mencionado está lejos del centro de actividad de Jerusalén. Es posible que cuando Judas se ahorcó, nadie encontró el cuerpo por varios días. Y cuando lo encontraron, una de dos cosas sucedieron. Una es que cuando lo vinieron a bajar, cuando cortaron el lazo, su cuerpo ya descomponiéndose, teniendo ya varios días de muerto, se cayó al suelo y el golpe causó que sus miembros se esparcieran por todos lados. Es decir, que cuando cayó al piso, reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. La segunda cosa pudo suceder es de que cuando lo encontraron, su cuerpo ya descompuesto, los tejidos habiendo ya perdido su solidez y fuerza, se habían desmembrado por sí solos. Y al separarse de su cabeza, el peso del resto del cuerpo cayó por sí solo y se reventó por la mitad. Esto nos aclara la pregunta de por qué Mateo dice que se ahorcó, y aquí en el versículo 18 dice que cayó de cabeza. ¿Está conmigo? Cayó de cabeza porque lo más probable es de que se descompuso el cuerpo, porque nadie lo encontró y no lo andaban buscando. Y a propósito, el campo sigue estando en ese lugar hasta el día de hoy. Y sabemos que está retirado de la actividad, y es probable que en aquel entonces nunca no lo encontraron con facilidad. Cayó de cabeza y se reventó por la mitad, y todas sus entrañas, dice la Escritura, se derramaron. Cuando yo leí primero ese texto, no comprendía cómo una persona que se ahorca va a romperse en dos. Bueno, la forma que te rompes en dos es porque te descompones. Y eso fue porque quedó ahí colgado por un montón de tiempo. Y encontramos aquí que este campo donde murió se convirtió en un cementerio para los mendigos. Sigue siendo un cementerio para los mendigos el día de hoy, y usted lo puede visitar si vas un día a Jerusalén. Usualmente no es un lugar donde te llevan a observar, porque no mucha gente está muy interesada en ir a ver el lugar donde Judas se mató a sí mismo. Pero está ahí si lo quieres ver, y sigue siendo, es el mismo lugar hasta el día de hoy. La segunda cosa que encontramos en este pasaje es la necesidad de reemplazar a Judas. Y la pregunta surge: ¿fue esto algo que Dios quería que sucediera? El motivo de la pregunta es porque después de ver el increíble ministerio del apóstol Pablo, muchos dicen de seguro que Pablo fue el elegido por Dios para completar a los 12 apóstoles. Y muchos creyentes quieren creer que el apóstol Pablo es uno de los 12. Y muchos afirman
que es así por causa de que el apóstol hizo grandes cosas y ciertamente el gran apóstol a los gentiles debe de ser incluido dentro de los 12. De hecho, algunos citan Apocalipsis 21:14, que dice lo siguiente: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos 12, y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Y algunos afirman con esto que el apóstol Pablo debe ser uno de los 12. Sin embargo, la Biblia no dice eso. Porque al decir porque si nosotros afirmamos que el apóstol es en verdad el número 12, entonces ¿qué vamos a hacer con Matías? ¿Está conmigo? Porque ciertamente fue elegido. Y nos dice la Escritura que así fue. Nosotros no podemos descartar a Matías. Él es uno de los 12. Porque hay una condición para ser un apóstol, y esto es de que tenías que haber visto al Señor. Y aunque es verdad que Pablo después afirma que fue visto por él en el camino a Damasco, la verdad es de que el requisito es de que haya caminado y vivido con él juntamente. Ellos mismos lo dijeron. Tiene que haberlo visto, tiene que haber estado con nosotros, tiene que haberlo presenciado, sus milagros, y haberlo visto de entre los muertos. Tiene que haber sido ese. El apóstol Pablo no hizo eso. ¿Seguimos? Porque ya se molestó más que uno conmigo por eso, pero déjenme leer la Escritura, ¿sí? El problema con esa teoría es de que no hay nada en el texto que acabamos de leer para sugerir que ellos hicieron algo malo al escoger a Matías. Primero, Pedro establece fundamentos bíblicos para hacer la elección. Él dice, está escrito en la Biblia que alguien tiene que reemplazarlo. Segundo, la elección es bíblica. Todos estaban de acuerdo. No nos menciona que había oposición a Matías, ni uno. No dice que Matías era ilegítimo, ¿no? Y por lo tanto ellos proceden. Y no solamente proceden, sino que le piden a Dios que Él los dirija. Y echaron suertes. Y al echar suertes estaban diciendo, Señor, muéstranos quién debe ser. Y la Escritura dice que la suerte cayó sobre Matías. Ahora, esto era muy tradicional en aquel entonces, de echar suertes. Se acostumbraba en el Antiguo Testamento el hacerlo. El Urim y el Tumim eran una especie de dados que traían los sacerdotes, y entonces cuando querían conocer la voluntad de Dios, ellos tiraban estos, no eran dados, pero eran especie de dados, y si caían en cierta manera, entonces solo tenían dos respuestas, el Urim y el Tumim, y la respuesta era sí o no. Esa era toda la respuesta. Y ellos echaban suertes, sí o no. Y me imagino yo que hay una forma similar. Ellos echaron suertes porque era la costumbre antigua de hacerlo. Pum, ¿es Matías? Sí, ok, sí es Matías. Me están viendo como, está bien, está bien. Aquí encontramos nosotros que después de la oración colocaron a Matías como el reemplazo oficial de Judas, aceptado por todos y verificado por el Espíritu Santo. Aquí encontramos un principio para nosotros que puede ser aplicado a tu familia, a tu negocio, a tu ministerio, a cualquier área. Y aquí está, escúchame esto: que antes de que el Espíritu Santo sea derramado, debe haber una reestructuración del orden divino en tu vida. En otras palabras, que tienes que poner tu vida en orden. Que Dios se manifieste en poder
cuando ordenas tu vida correctamente. Lo que quiere decir es de que si andabas transeando, ya no transes más. Que si andas mintiendo, ya no mientas más, que ordenes tu vida. Que si estabas viviendo mal, ordena tu vida. Me permiten una verdad: si estás viviendo fuera del matrimonio, ordena tu vida. Y a veces ordenar nuestra vida nos cuesta, ¿cierto? Porque ya tal vez tienes tiempo viviendo con alguien y dices, ¿y ahora dónde me voy? Bueno, o te casas o te sales y te buscas otro apartamento, o te vas con un amigo por un rato, qué sé yo. Pero es difícil ordenar. Pero si quieres tú el derramamiento del Espíritu Santo sobre tu vida, hay un principio: ordena tu vida bien. Si estás viviendo en pecado, ordena tu vida y Dios va a venir con gran poder sobre ti. Noten que todo esto sucedió antes de que el derramamiento del Espíritu Santo viniera sobre el aposento alto. Primero, Dios se encarga de ordenar las cosas en el orden divino. Y esto es lo que ellos hicieron. Ellos dijeron, esto se debe hacer. Se deben poner las cosas en orden. Y Dios no los detuvo, Dios no los corrigió, y aparentemente Dios los bendijo, porque después de esto Dios derramó el Espíritu Santo sobre todos ellos. Y el nombre de Matías se estableció como parte de los 12 apóstoles. Alguien dice, sí, pastor, pero ya no se escucha más de Matías en toda la Biblia. Bueno, lo mismo podríamos decir de muchos de los apóstoles, que no escuchamos nada de ellos. Sí, pastor, pero Matías no escribió ni un libro de la Biblia. Tampoco, algunos de los apóstoles escribieron tampoco. ¿Me comprende? No todos escribieron. Y no todos son mencionados. Lo que nos enseña este texto es de que el ministerio apostólico no terminó con los 12 apóstoles. Y aquí está la clave. Porque hay dos clases de entendimiento sobre el ministerio apostólico. Uno fue limitado a esos 12 que estuvieron físicamente con el Señor y que fueron ungidos para escribir las Escrituras. Esa clase de ministerio ya pasó. El segundo es uno más amplio, donde el ministerio apostólico continúa hasta el día de hoy. Y Pablo es el símbolo del hecho de que ha habido y seguirá habiendo un lugar donde el ministerio apostólico tiene su lugar. Y como les vuelvo a recordar que el libro de los Hechos no ha terminado, nosotros seguimos escribiendo el libro de los Hechos, porque no ha terminado, sigue. Esta es la historia del Espíritu Santo a través de su iglesia. Y nosotros sí somos la iglesia del Señor y seguimos escribiendo el libro de los Hechos. Y en este periodo de tiempo también hay apóstoles. La Escritura claramente lo enseña y nosotros tenemos que saber que esto es así. Es lo que dice Efesios 4:11, dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles. ¿El ser qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ahora, para nosotros es fácil tal vez aceptar al evangelista o a pastores o a maestros. Nos es un poquito más difícil reconocer a los profetas y a los apóstoles. Ahora, hay muchos que se profesan ser estas cosas que no necesariamente lo son, pero yo quiero decirle que sí existen. Sí los hay. Tenemos a un hombre en nuestra denominación que ha plantado cientos de iglesias en partes, en sectores de el Asia. Se llama Leslie Keegle. Y es posible que lo tengamos con nosotros muy pronto. Ha plantado más de 250 iglesias. Y es un profeta de Dios. Es un apóstol. Es un apóstol moderno de nuestros tiempos. Y si Dios quiere, lo vamos a tener con nosotros. La idea es de que usted y yo pueda reconocer de que hay apóstoles. Hay apóstoles en nuestra denominación que han plantado muchas iglesias. Son apóstoles modernos.
Yo me atrevería a decir que el pastor Jack Hayford es un apóstol. La enorme cantidad de influencia que él tiene a nivel mundial y a nivel eclesiástico es la de un apóstol. Jack Hayford tiene una voz que es escuchada más allá de la iglesia cuadrangular, es escuchada a través de todo el mundo como una persona que es respetada y honrada en todas las esferas de la iglesia cristiana. Y es un apóstol. No solamente eso, sino que han salido muchos hombres y mujeres de ese ministerio y están ministrando en todas partes del mundo a través de la influencia del pastor Jack. Yo no creo que él lo diría de él mismo, pero yo creo que sí yo lo diría de él, porque creo que es una realidad. Y hay otros también en nuestra denominación que han plantado iglesias y que siguen haciéndolo hoy, que tienen un ministerio apostólico. Gente como Wayne Cordero, gente que han plantado obras en diferentes partes del mundo. Y hay otros más que han hecho cosas como estas. Y son apóstoles del presente. Y de esto estamos hablando el día de hoy. Hoy existen estos apóstoles que se dedican a levantar nuevas obras nacionalmente y también internacionalmente, y siguen siendo parte vigentes de la iglesia del Señor Jesucristo. Y con esto llegamos al final del capítulo 1 del libro de los Hechos. 8 semanas para terminar un capítulo, pero ahí está. Y quiero que cierres tus ojos un minuto conmigo y que ores conmigo juntamente. Señor, estamos nosotros aprendiendo sobre tu iglesia. Y al aprender, estamos aprendiendo acerca de nosotros mismos, porque lo que acabamos de leer y estudiar tiene que ver con nosotros. Nosotros, Señor, hemos sido instalados en este tiempo específico en la historia para también marcar la diferencia. Y los principios que estamos aprendiendo del libro de los Hechos son principios que nos van a ayudar a poder ser una iglesia poderosa, llena del poder del Espíritu Santo. Y hoy te pedimos, Señor, que la verdad que estamos nosotros asimilando nos haga libres de la ignorancia, libres de la mentira, libres de conjeturas falsas, libres de ideologías del mundo, para que podamos, Señor, cimentarnos en la verdad. Tu palabra nos dice que si conocemos la verdad seremos libres. Queremos ser libres porque sabemos que la verdad siempre va a llevarnos hacia el éxito en la vida. Sabemos que la verdad no va a permitir que seamos engañados, sino que podemos, armados con la verdad de Dios, establecer bendición en nuestras vidas y saber que la verdad siempre ordena todas las cosas. Hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes a ordenar nuestras vidas para que el derramamiento del Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que traigas un avivamiento espectacular en la vida de cada miembro de la iglesia en el camino. Yo te pido que podamos comenzar a experimentar un mover sobrenatural del Espíritu Santo en nuestros medios, que comience a traer un avivamiento espiritual y que haya, Señor, manifestaciones de poder, de milagros, de prodigios. Que tu nombre, Señor, sea exaltado a través de la operación del Espíritu Santo, a través de los miembros de tu iglesia, que somos cada uno de nosotros. Que podamos asumir la responsabilidad y que podamos cada uno, Señor, reconocer que tú nos has dado un privilegio de representarte como parte del reino de Dios, y que como representantes del reino nosotros veremos cosas extraordinarias suceder a través de nuestras vidas. Que veremos la salvación de multitudes,
que harás, Señor, crecer a cada relación en una forma más profunda, que veremos, Señor, el derramamiento de tu amor para poder, Señor, contagiar al mundo con la luz de Jesús. Hoy yo te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes, que tú seas glorificado en sus vidas y que podamos todos, Señor, experimentar la hermosura de tu santidad. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo, y a ti damos toda la gloria por siempre. Aleluya. Amén. Amén. ¿Lo cree usted? Gloria al Señor.